Buenas noches, bienvenidos. He llegado hoy de Francia y en estos días France 5 entregó un reportaje, un programa totalmente dedicado a la Argentina que consideramos de excepcional valor para verlo nosotros. Hoy les vamos a dar a probar 3-4 minutos de un adelanto de lo que seguramente será el sustento de una de las próximas ediciones de Bajada de Línea. Es valioso apreciar en este contexto mundial cómo en Francia, desde Europa, pueden ver a la Argentina en estos días. Nuestro programa de hoy tendrá ese comienzo, pero en realidad va a referirse a la discusión en la que estamos inmersos. ¿Cuál es el mundo que queremos? ¿Una sociedad con un Estado fuerte, protector, inclusivo? ¿O una sociedad liberal, en la cual el libre albedrío del mercado sea el que determine nuestra vida, nuestro futuro, el nuestro y el de nuestros hijos? Esa es la gran discusión. Por encima de todas las chicanas, de las controversias que se aprecia desde los medios dominantes o desde la vereda de enfrente, lo que se discute es qué mundo queremos. Y este es el aporte que nosotros queremos realizar esta noche, empezando por el adelanto de este programa realizado por France 5 de la televisión francesa, que me fui especialmente a buscar al canal y que por suerte nos lo entregaron. Este es el comienzo de Bajada de Línea. La ville porte bien son nom, Buenos Aires. Oui, ça sent bon ici, ça bouge, ça vibre, ça sourit. Le ciel est bleu, les terrasses de café pètent d'optimisme, l'énergie se palpe, les gens se parlent, s'interpellent. Les buildings fleurissent. Ah, ils y croient dans l'avenir de leur pays. Étonnante Argentine, en dépôt de bilan voici 10 ans et qui affiche depuis 8 ans une croissance de 8% chaque année. Incroyable population qui a retroussé les manches pour éviter le trépas, qui a fait de la solidarité nationale sa religion et qui profite enfin, sans phare, de ce bonheur inespéré. On regardait la France comme une merveille, l'état de bien-être en Europe. Nous regardions cela avec beaucoup d'envie et de jalousie. On se sentait très malheureux. On ne comprenait pas pourquoi un pays riche comme le nôtre était dans cet état. C'était il y a 10 ans, décembre 2001, à Buenos Aires, on pense à Athènes aujourd'hui. Après des années de politique ultralibérale, l'Argentine connaît la pire crise économique, politique et sociale de son histoire. Le pays est en faillite et fait défaut sur sa dette extérieure. Le chômage touche plus d'un quart de la population et la moitié des Argentins se retrouvent sous le seuil de pauvreté. Les grèves se multiplient. Les supermarchés sont pillés. Le peuple est dans la rue, armé de casseroles, simplement. Le président, Fernando de la Rúa, doit fuir en hélicoptère. En 12 jours, 5 présidents se succèdent à la tête du pays. Le gouvernement met un terme à la parité qui existait entre le peso et le dollar. Il dévalue sa monnaie. La diète est radicale, les salaires dégringolent. Ce sont vos bulletins de salaire ? Oui, celui-là est intéressant, en octobre 2001. En octobre ? Oui, en octobre, il y avait encore la parité. Un peso valait $1. Je gagnais $180 par mois. Mais en décembre, on est passé à 3 pesos pour $1. C'est ça. Et comment réagit une mère de famille alors ? On fait la chasse aux bonnes affaires, on arrête d'acheter des produits de marque. On fait du troc aussi. Ça fonctionne comment ? Le troc, c'est quand on n'a pas d'argent. Par exemple, je soignais un enfant dans mon cabinet et sa mère n'avait pas d'argent pour payer le traitement. Et donc, en échange, elle est venue faire le ménage dans mon cabinet. On manque de tout, il faut faire preuve de plus d'imagination. Oui, il faut plus d'imagination. Je crois que cela a été une expérience sociale importante pour ne plus revenir à des situations d'injustice. Je crois qu'en Argentine, à une époque, on a trop cru que le capitalisme allait nous sauver. En privatisant tout, mais en privatisant tous les services, cela a été finalement un mauvais choix. Cela a été finalement pire et très difficile.
Entramos en tema, felices además de ese tratamiento que de vez en cuando desde Europa, en este caso desde Francia, se le puede dar a la Argentina. El programa ciertamente es mucho más extenso y ya lo vamos a ver en bajada de línea. Pero el tema pasa esta noche por las privatizaciones, pasa por el capitalismo, por la gran discusión. ¿Qué mundo queremos? Como les decíamos antes. Hace ya 15 años, parece mentira, escribí un libro que se llamó Un grito en el desierto, que prontamente será reeditado por Ediciones Continente en las próximas semanas. En él escribí algo, unas pocas líneas que quiero compartir con ustedes. Decía, al diluirse la responsabilidad de la política en aras de la economía, el mundo ha quedado en manos de grupos de señores que no están obligados a una ética de servicio como la que deberían tener los hombres que representan a sus pueblos. Por otra parte, ¿dónde está? ¿Quién es ese hombre? ¿Existe? ¿O él también está sumergido en la misma máquina infernal que fue creando? Hace 15 años, verán ustedes, después de presentarles a Julieta Camaño con el gusto de siempre y nuestros invitados en el Twitter, de qué manera aquello que hace 15 años, para quien les habla, era un libro, para el mundo era también una realidad, lo que estaba sucediendo en materia de privatizaciones y sus consecuencias. Buenas noches, Julieta. Buenas noches, Víctor Hugo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos ustedes? Ya saben, hoy tendremos 3 invitados en @BDL Víctor Hugo. Ya tenemos más de 50.000 seguidores y por supuesto deseamos que nos sigan muchísimos más. Vamos a presentarlos a ellos que ya están tuiteando. En primer lugar estará Virginia Linares, diputada nacional del partido GEN de la provincia de Buenos Aires. Ya tuiteó también, nos ha saludado, quizás está un poquito más debajo en la pantalla. También estará con nosotros Eduardo Epstein, legislador del Diálogo por Buenos Aires. Él dice, buenas noches a todas y todos, un gusto participar en el programa. Y también estará tuiteando con nosotros Julio Piumato, titular del gremio Judiciales. Él dice, muy buenas noches a todas y a todos, gracias por invitarme a participar en el programa. En un ratito, todos estos invitados con sus tweets en @BDL Víctor Hugo. El austral, de acuerdo a este proyecto de ley del Poder Ejecutivo, va a ser canjeado por dólares a razón de 10.000 australes por dólar. Ponemos en esta norma punto final a la norma de convertibilidad. Step by step, we are rolling back the frontiers of socialism and returning power to the people. Inefficient state-owned industries may be privatized. There is no area that I would say absolutely should not be privatized. Another disaster on the main line out of West London. There have been 3 rail accidents which can be directly attributed to privatization. All push this doctrine of privatization. When you privatize, you can raise the price, generate enormous amount of profits. Acá Menem empezó fantástico, los canales de televisión a los privados, la telefónica a los privados. Lo hizo bien, mal no me importa. Los entrego, yo ya no tengo que pagar la cuenta de otros. But there are some privatizations that actually help poor people. Acá todavía hay antiguos mentales que no, los ferrocarriles son nuestros, pierden $1,5 millones por día, pero son nuestros. ¿Qué tenemos en la cabeza? No me diga esa... No. Antes la función que cumplía, digamos, la clase política, que dentro del Estado neoliberal es funcional al mundo del dinero, ahora la crisis ha llegado a un punto en que los propios titulares del poder pasan al primer plano de la política. Vieron ustedes en la presentación, en este clip, un accidente en Londres. Era en la misma época en la que nos permitíamos escribir en ese libro que la política había quedado relegada por la economía. El mundo estaba en manos de los economistas, que nos decían, a través de sus comunicadores, por supuesto, como sucede actualmente, qué era lo que había que hacer para tener un buen mundo. Privatizar, por ejemplo, y dar libertad a los mercados. En esos mismos años ocurría en Inglaterra, en Londres, este trágico accidente vinculado a este tema.
Another disaster on the main line out of West London, even before the last one has finished being investigated. The fears of the police and fire crews are realised this will be Britain's worst ever rail disaster. Two trains collided at the height of the morning rush hour. Hundreds of people found their journey to work had turned into a nightmare. Data reports prevented another blow to confidence in railway safety. There would have been 3 rail accidents which could be directly attributed to privatisation or the process running up to privatisation. There were failures in all 3. These things had been pointed out prior to the accident. If they had been addressed, then the accident would not have happened. But all these things cost money. And because of the need for the private companies to be more efficient and save money, to make the profit for the shareholders, these things were never carried out. The Labour government since 1997, there has been more privatisation of civil service work than either the government of Margaret Thatcher or the government of John Major. I cannot promise that this strike and this campaign will stop the job losses, will keep the offices open, will stop the attacks on pensions. But what I can tell you is if we don't do anything, not only will it all happen, but it will happen faster and faster and faster and embolden the government, the employers, to attack us even more. Yeah, that was the idea, to cut subsidy, bring fresh investment, and it would be cheaper for the taxpayer and everything would be so much more efficient and shiny, but that's the whole lie. It never happened. Carlos Heller, bienvenido. ¿Qué tal? Qué buen título, La Gran Venta, en la película del alemán Opitz, aquella gran venta de finales de los 80 y principios de los 90. Yo veía la presentación y nos faltó ahí un personaje local, porque vimos creo que un inglés que dijo: no va a quedar nada sin privatizar, no hay área que no deba ser privatizada. Nosotros tuvimos la versión local, lo dijo Dromi: todo lo que deba ser estatal será privatizado en el inicio de los 90. Es decir que era efectivamente una ideología que se instaló, una batalla cultural que se ganó, en la que escuchamos recién a uno de los grandes instaladores de esa cultura en la sociedad argentina. Ha dicho usted bien, me parece, Carlos, una batalla cultural en la que todavía estamos extrañamente en el medio, claro, porque, con una diferencia, con resultados que empiezan a mostrar las realidades. Sí, ¿no? Efectivamente, pero la insistencia que hay en la Argentina de aquellos parámetros en los que se movía el mundo y que han fracasado totalmente, por ejemplo, en Europa, es extraño que se animen. Hay mucho coraje del otro lado también, ¿eh? Muchos intereses. Ha fracasado en Europa como si hubiera triunfado aquí. Aquí ha sido desastroso lo que sucedió. Si uno mira esta Argentina que empezó a transitar un camino distinto en el 2003, había tocado fondo, porque de verdad había tocado fondo. Es decir, yo creo que nosotros estuvimos a un tris de una guerra civil. ¿Qué faltó aquí para que esto explotara y terminara en una pelea fratricida con muchos muertos, vaya a saber qué costo para la sociedad, además del que ya generó? Es decir, lo que pasó a fines del 2001 es verdaderamente el inicio del fin de ciclo que empezó la dictadura en el 76 y que allí termina de explotar, viene una transición y empieza una etapa diferente que uno le podría encontrar enseguida los hitos. Yo digo, no al ALCA, no al Fondo Monetario, es decir, 2, 3 cosas que no son consignas, son puntos de ruptura de la dependencia para poder desde allí empezar a pensar en un país desde una perspectiva y una óptica diferente. Es muy interesante apreciar además, Carlos Heller, cómo esto era una especie de movida mundial. Le tocó al mismo tiempo, uno piensa en Menem, por ejemplo, en la Argentina, pero la Thatcher y Reagan en el mundo actuando de esta manera,
conjuntamente para que el mundo fuera como fue durante todos estos años y ahora explota por los aires. Step by step, we are rolling back the frontiers of socialism and returning power to the people. Privatisation ethos of the 80s under Thatcher was simply, I think, it come down to free money. They conned the British public into buying through shares stuff they owned already. We already owned the gas board, we owned British Petroleum, we owned the electric companies. We paid for their investment, the building over the last 50, 100 years. We already owned it as a nation. And it was being then sold to us as being, you can own a part of our infrastructure. Well, we owned it already. The railway was the unprivatisable public sector, but then the major government said they would rise to that challenge and provide an efficient railway through private competition. So they didn't introduce any competition. People believed the myth of privatisation and have been proved so sadly wrong over recent years. Pero no solo eso, en la Argentina hicieron una especie de redoblona con la convertibilidad. Lógico, y además eso permitió una enorme timba financiera, porque entraba dinero de afuera porque había libertad para el movimiento de los capitales, porque una de las primeras cosas que se plantea cuando se habla de libertad, yo digo, es una sociedad donde lo único libre es que los capitales puedan entrar y salir sin ningún tipo de regulación, porque levantan muros, ponen fronteras, no quieren a los inmigrantes, y lo seguimos viendo hoy, pero siguen peleando porque los capitales puedan entrar y salir libremente. Durante la convertibilidad entraban fondos que se convertían a pesos en la Argentina y se ponían en el sistema financiero a altísimas tasas de interés, porque estábamos en un 1 a 1, pasado el tiempo se volvían a convertir a dólares y se los llevaban, y eran unas ganancias fantásticas. Ahora, hay algo elemental, cuando alguien gana, del otro lado alguien pierde, y el que iba perdiendo era el pueblo argentino, la nación argentina, que se iba endeudando, porque ese sistema solo podía funcionar sobre la base de que fuera alimentado por la plata que entraba porque vendíamos la joya de la abuela, el proceso de las privatizaciones, o porque nos íbamos endeudando. Era una etapa en la que el mundo tenía un enorme excedente financiero y estaba interesado en que nosotros nos endeudáramos. Mírelo a Cavallo, Carlos, Sí. Es muy interesante. Yo digo, detrás de este anuncio que hacía Cavallo, ¿cuánta fuerza cultural habrá de los medios que consiguen instalar que esto era necesario, no solo posible, sino necesario y fantástico para la Argentina que iba a venir? Para uso de la palabra, el señor ministro de Economía de la Nación, doctor Domingo Cavallo, quien se referirá a la situación fiscal y marcha del plan de convertibilidad. Compatriotas, ¿puedo empezar? Buenas tardes. Quería preguntarles si yo acaso para ustedes soy una persona mala. podemos afirmar sin titubeos que tanto el manejo fiscal como el manejo monetario son extremadamente estrictos y aseguran las bases económicas necesarias para la estabilidad de la economía. A mediados del año que viene comenzaremos a vivir un periodo de extraordinario crecimiento. Volverán los capitales y las inversiones, se crearán muchos nuevos empleos y mejorará rápidamente el nivel de vida de todos los argentinos.
Qué historia, ¿eh? Sin comentario casi, ¿no? Permítame 20 segundos para recordar que esto, justamente ahora, esto que decía Cavallo, en el 91, se ha terminado. Ponemos en esta norma punto final a la norma de convertibilidad que fuera sancionada oportunamente. Todos los bancos en general centrales tienen una historia de fuerte intervención en la economía, dirección del crédito y no solamente cuidar la estabilidad de la moneda, que es una de sus funciones principales, pero que no puede ser la única. Precisamente esta fue la historia de la República Argentina hasta el año 1992. Se lo inmovilizó, se lo invisibilizó. Claro, todo ese poder fue parar a algún lado, porque cuando el poder se saca de un lado, no es que se difumina o se evapora, eso es el vapor. El poder fue a parar a las entidades financieras, a los bancos. Por eso pasó lo que pasó, no solamente en la República Argentina, sino en el mundo entero. Lo financiero, por sobre lo productivo, es producto de esto que se llamó en algún momento Consenso de Washington y que hoy están dando marcha atrás varios países. Consenso de Washington. Permítame, Carlos, quería que hiciera, vamos a hablar del Banco Central porque me parece que está en el eje de la cuestión, pero ha mencionado la presidenta el Consenso de Washington. Fíjese lo que dice Joseph Stiglitz, nada menos premio Nobel de Economía, ex integrante del Fondo Monetario Internacional, sobre el Consenso de Washington. Washington consensus was a consensus between the U.S. Treasury, the IMF, the World Bank, three Washington institutions about what was the best strategy for economic development. It argued that the best way for countries to grow was to liberalize, reduce trade barriers, and to privatize. And over the years, the IMF, the World Bank, the U.S. Treasury, all pushed this doctrine of privatization on developing countries. Sí, a ver, la idea básica además del Consenso de Washington es en realidad el fin de los Estados-nación y su reemplazo por los organismos multilaterales, por los organismos financieros internacionales. Fíjese que se llega, en ese marco aparecen las famosas calificadoras de riesgo. Las calificadoras de riesgo no existían. ¿Por qué aparecen? Porque en la filosofía esa del Consenso de Washington, los bancos centrales locales no estaban habilitados, por ejemplo, para calificar la situación de los bancos. Hacía falta entes supuestamente independientes, supranacionales. Entonces, el mundo era un mundo dirigido por los lineamientos del Fondo Monetario, el Banco Mundial. Stiglitz dice bien, el Tesoro de Estados Unidos, el Fondo Monetario y el Banco Mundial. El Fondo Monetario y el Banco Mundial son dos organismos donde además Estados Unidos tiene mayoría y siempre ha hecho lo que Estados Unidos planteó. Es decir, que el Consenso de Washington es, en definitiva, la subordinación del mundo a los intereses de los Estados Unidos, que se expresaba en privatización, desregulaciones, libre movimiento de capitales, etcétera, etcétera. Eso es el Consenso de Washington, convertir en doctrina lo que a sus intereses les resulta conveniente. Voy a pedir algo especial después sobre el Banco Central, para entender. Me gustaría que el telespectador de bajada de línea entienda qué es lo que se está discutiendo. Pero antes, nuestros amigos en el Twitter con Julieta. Claro que sí, hay muchísimos tweets, Víctor Hugo, en @BDL Víctor Hugo. Vamos a empezar por algunos de Julio Piumato. Él tuiteó: el avance neoliberal necesita debilitar las organizaciones sindicales, al Estado y toda forma de organización popular. Y agrega: hay que reconocer que la mayoría en Argentina compraron discurso privatizador. A los que resistimos nos llamaban nostálgicos del 45. Por otra parte, Virginia Linares tuiteó: las mismas políticas padecimos durante muchos años, generan más exclusión, pobreza y mayor concentración de la riqueza, dice desde Bahía Blanca. Eduardo Epstein tuiteó: la crisis del neoliberalismo demuestra que los estados deben tener capacidad de intervención en la economía. Hay dos más. Julio Piumato tuiteó: un principio general, no olvidar,
Lo que fue bueno para la dictadura y el neoliberalismo no puede ser bueno para un modelo nacional y popular. Uno más de Virginia Linares. El capitalismo está en crisis en el mundo. Ojo, el estado de bienestar en Argentina aún está pendiente. ¿Querés algunos más? Víctor Hugo. Eduardo Epstein. La recuperación de la autonomía de la política fue central para la salida de la crisis. Y hay muchísimos más tweets en @BDL Víctor Hugo. Muchísimas gracias, Julieta. Lo del Banco Central, a ver si lo podemos entender. A ver, dentro de las cosas que Cavallo y Menem hicieron en el marco de la filosofía neoliberal fue cambiar la carta orgánica del Banco Central y dejarle una sola función: preservar el valor de la moneda, sacándole todo lo que decían todas las cartas orgánicas que hubo del 46 para adelante, en las cuales se le daba al Banco Central, además de cuidar el valor de la moneda, preocupación por el desarrollo económico, por la justicia social, por la distribución de la riqueza, por el apoyo a las economías regionales, por la generación de empleo, etcétera. Es decir, que lo que se está proponiendo no es nuevo. No. Esto era así. Claro. Lo cambiaron con privatizaciones. Venía en el marco de la otra política. Es el otro plan. Claro. Por eso es muy interesante entender, Carlos, buenamente, porque hay mucha chicana, mucha pelea, entre nosotros, los periodistas, por ejemplo. Pero lo que estamos discutiendo es filosóficamente, es ideológicamente cada uno de estos temas. Desde luego. Por eso, entonces, el Banco Central independiente, entre comillas, es un banco central que hace lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Esa cosa de que los bancos centrales pueden no tener nada que ver con las políticas públicas que llevan adelante los gobiernos electos democráticamente por la voluntad popular, es lo que yo dije hace un ratito, la liquidación de la idea del Estado-Nación. Entonces hay un banco central que no tiene nada que ver, que responde, va allá a pedir instrucciones y hace lo que le dicen allá. Bueno, yo creo que volver a devolverle al Banco Central las funciones que tenía, en la reforma que se propone dice: serán objetivos del Banco Central la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera y el desarrollo económico con equidad. Mire qué sencillo. Mire qué sencillo. Es decir, no solo cuidar la moneda, sino cuidar el funcionamiento del sistema financiero y además todo eso en un marco del desarrollo de políticas que hagan al desarrollo económico con equidad. Esta es la pelea que se viene para eso, atribuciones que también le habían sacado, elementales. Fijar tasas máximas de interés, plazos, direccionar el crédito hacia las pequeñas y medianas empresas o hacia las economías regionales. Nada de eso podía hacer el Banco Central, que era un tontuelo grandote que tenía que estar cuidando la estabilidad sagrada, el valor de la moneda, porque a partir de allí, como decía Cavallo, todas las cosas iban a funcionar maravillosamente bien, como demostró la experiencia. Esta es la gran discusión, la del Banco Central. Si usted advierte las repercusiones del discurso del otro día de la presidenta, lo que inmediatamente saltó al primer plano es la discusión sobre el Banco Central. Sí, con una particularidad, que hay un eje muy puesto en el tema de la ruptura de la convertibilidad. Esta cuestión de la paridad, es decir, que la cantidad de moneda que circula tiene que guardar relación con las reservas en dólares que el país tiene. Y ese es otro prejuicio tramposo. Es otro prejuicio tramposo. Porque la cantidad de moneda que el país necesita tiene que ver con el nivel de actividad económica, con el volumen de la economía. Y la cantidad de reservas que el país necesita tiene que ver con los depósitos que puede haber en moneda extranjera, las deudas que tenemos que pagar, el volumen de nuestro comercio internacional. Con todo lo que está diciendo, me animo a desafiarlo a una sonrisa. Será inevitable. Es duro lo que voy a mostrar y sin embargo tiene que ver con el humor. Es en España y es el resultado de todo esto que estamos hablando de alguna manera. Son 40 segundos, 50 segundos que valen la pena porque uno inmediatamente va a sonreír frente a lo que vamos a compartir con ustedes, pero después hay que ponerse serio. Veamos qué está pasando en nuestros colegios y en nuestros hospitales. Silencio y concentración. Venga, que vamos a empezar el examen.
Luego no quiero tonterías, me he puesto nervioso, estas tonterías. Vamos allá, venga. A ver, ven. El mío está sucio. Pero hombre, para eso está el otro lado, es que no sabes qué estamos haciendo. Solo queda una caja de ibuprofeno. Pues ya sabe lo que le toca, doctor. A ver. ¿Preparados? La salud y la educación directamente en estos recortes, esto es en España de estas horas, ¿no? A ver, por ahí el que no está viendo no cree, pero usted y yo sabemos que esto que yo voy a decir ahora no lo ensayamos, porque yo no sabía de lo que íbamos a hablar en detalle. Yo me traje esto es el diario El País de hace unos pocos días, del 22 de febrero. Un informe de Cáritas indica que hay 580.000 hogares sin ingresos, 34% más que en 2007. El título es Crisis dispara las diferencias entre ricos y pobres en España. Y dice justamente que, tomando por ejemplo una comparación con el 2007, el 20% más rico de la población y el 20% más pobre pasó de 5,3 a 6,9, el mayor incremento de desigualdad de los 27 estados de la Unión Europea. Yo lo había traído y está por eso subrayado, porque me parecía que era muy elocuente. Tan elocuente que lo lleva al primer ministro, al presidente conservador de España, Rajoy, a entrar en rebeldía con la Unión Europea, que le quiere hacer... Porque no puede más. No puede más. Y dice, no puedo. Dice, tiene que bajar el déficit a 4. No, lo voy a mantener en 5 y pico porque me van a matar. No puedo más. Ya apareció ahí el otro día. Porque lo perverso ha sido que esa Europa, en general, ha quedado en manos de los mismos que pergeniaron todo esto. Así es. Otro día lo charlamos con Aldo Ferrer, también en París, una nota de hace algunas semanas, en la cual Ferrer decía cómo se ha ido organizando de alguna manera el mundo. Mire este informe. Yo diría que en varias partes están gobernando los financistas. Goldman Sachs es un fondo de inversión norteamericano que fue fundado en 1869. Es uno de los grupos financieros más poderosos e influyentes del planeta. Solo en el año 2006, el grupo obtuvo ganancias por 9.500 millones de dólares. Goldman Sachs se encarga de asesorar financieramente a las familias y compañías más ricas del mundo, pero también asesora a los gobiernos. Su influencia financiera se volvió cada vez más política. Por ejemplo, Mario Monti, el actual presidente del Consejo italiano que reemplazó a Silvio Berlusconi en Italia, fue consejero internacional de Goldman Sachs desde el 2005. Lucas Papademos, actual primer ministro griego, fue previamente gobernador del Banco Central griego en el periodo 1994-2002. Y Mario Draghi, el actual presidente nada menos que del poderoso BCE, Banco Central Europeo, es decir, el Banco Central real que dirige a los bancos centrales de la Unión Económica Europea, fue vicepresidente de Goldman Sachs en el viejo continente. Es decir, aquellos que ayudaron como pocos a la actual crisis europea son hoy los que asumen la dura tarea de administrarla. Antes la función que cumplía, digamos, la clase política, que dentro del Estado neoliberal es funcional al mundo del dinero, ahora la crisis ha llegado a un punto en que los propios titulares del poder pasan al primer plano de la política. Y esto abre el interrogante, ¿hasta cuándo el centro? Si las potencias industriales del Atlántico Norte van a aguantar esta situación continua de deterioro donde las perspectivas no son buenas. Es un poco perverso, ¿no? Sí, pero es dramáticamente cierto. Y uno podría agregar que, por ejemplo, en Grecia no solo pusieron el primer ministro, sino que cuando a este se le ocurrió decir que tenía elecciones ahora en abril, le dijeron, no, si haces elecciones no te damos la plata. Es decir, porque estamos llegando verdaderamente a una colonia y a una supresión hasta de las cuestiones formales de la democracia,
correte y pongo uno mío, que va a hacer lo que tiene que hacer. Ni hablar, entre paréntesis, de cómo los alemanes, por ejemplo, contribuyeron a esta desgracia por la que está atravesando Grecia, dándole lo que sabían que no le podían dar y que después no le iban a poder pagar. Sí, y es hasta un poquito más complejo, porque además le venden las mercancías. Alemania es la potencia industrial de Europa, sus clientes en buena medida son el resto de los países de Europa, es decir, que ahí hay una bomba de tiempo también bastante peligrosa, ¿no? Tienen una situación que paradojal, si uno lo puede decir de alguna manera. ¿Por qué discuten tanto sobre la quita de la deuda griega? Porque ellos son los acreedores, se tienen que hacer cargo de la quita. Entonces hacen que el Banco Central Europeo ponga plata, y cuando uno mira la plata, ¿a quién la va a poner? La va a poner para ayudar a los acreedores. Otra vez, la plata de toda la gente, juntada a través de las políticas impositivas, para salvar los intereses de unos pocos de los grandes grupos económicos. Nuestro Twitter, Julieta. Sí, Víctor Hugo. Vamos con el primero. En @BDL Víctor Hugo. Tuiteó Virginia Linares. El Banco Central de la República Argentina recupere su rol de promoción del crédito productivo, está bien. Pero tanto apuro para modificar la Carta Orgánica, se pregunta. Julio Piumato tuiteó: la reforma Carta Orgánica Banco Central recupera soberanía sobre política monetaria y cambiaria. Permite utilización para promover desarrollo, dice Piumato. Eduardo Epstein tuiteó: que el Banco Central solo se dedique a seguir metas de inflación es anacrónico. Política monetaria para el crecimiento, dice Epstein. Y hay más tweets, 2 de Piumato. Igual considero que debe modificarse la ley de entidades financieras de Martínez de Hoz. Fue herramienta estratégica de vaciamiento neoliberal. Y el último, una cosa es orientar al crédito, reforma Carta Orgánica Banco Central, y otra es pautarle a los bancos tasas, créditos, ley, entidades financieras. Todos ellos en @BDL Víctor Hugo. ¿Saben por qué Europa está mucho más atada a la crisis y no puede salir de ella que, por ejemplo, Estados Unidos? Por la inflexibilidad de las normas del Banco Europeo, que es mucho más inflexible que la Reserva Federal de los Estados Unidos, que como son estadounidenses, podrán gustarnos o no podrán gustarnos, pero saben cómo se maneja la economía y lo que hay que hacer para poder reactivarla. Y yo creo que ponerle definitivamente un fin a la convertibilidad, un BCRA que no esté reducido únicamente a preservar la estabilidad monetaria, sino que esté también preservando la estabilidad fiscal, que esté preservando el valor de la producción, la economía real, que interactúe con la economía real, es lo que necesita el mundo y lo que necesitamos nosotros. Yo le agregaría a lo que acaba de mostrar ahí del discurso de la presidenta, que una de las grandes diferencias entre el Banco Central Europeo y la Reserva Federal de los Estados Unidos es justamente lo que yo explicaba antes. El Banco Central Europeo tiene como objetivo la lucha contra la inflación, defender el valor de la moneda. La Reserva Federal tiene como objetivo, además de defender el valor de la moneda, promover el empleo, generar una mejor distribución del ingreso, etc. Es decir, tiene facultades que en el caso de Europa no tiene, y eso también es una limitante para poder desarrollar políticas, y por eso Estados Unidos encuentra salidas a la crisis más rápido que Europa. El combate ideológico se ha puesto en marcha, se ha renovado, iba a decir, ha comenzado, siempre ha estado. Alfonso Pratgay, Redrado, Fraga, opinan claramente en contra de lo que recién escuchábamos del discurso de la presidenta. Sí. El argumento que dio la presidenta ayer era que los bancos centrales tienen que estar al servicio del Tesoro, si bien son independientes, lo cual de por sí es una contradicción. En los últimos 5 años, el Banco Central le ha girado al Tesoro Nacional. El año pasado nomás, 85.000 millones de pesos, vale decir más de 20.000 millones de dólares. Este ya es un Banco Central que está al servicio del Tesoro. Si el rol del Banco Central es imprimirle billetes y darle dólares al gobierno, no le quedan esos dólares cuando los necesita para defender a la gente. Yo quiero un Banco Central que defienda los ahorros de la gente. Yo no estoy de acuerdo con la represión monetaria, pero
tampoco creo que el Banco Central tiene que ser una caja alegre, abierta para financiar todo lo que el Estado le pida, porque eso alienta las expectativas inflacionarias y eso genera pobreza, y eso en la Argentina ha generado atraso, ha generado crisis. Un Banco Central que cuando tengamos épocas de vacas flacas tenga las espaldas, el pecho como para poder hacerle frente a cualquier tipo de tempestad o cualquier tipo de movimiento que haya en el mercado cambiario. Más inutilidad que la convertibilidad. A fin del 2001 teníamos 1 a 1, había por cada peso $1. Está demostrado no hace falta teoría para demostrar que todo eso que se acaba de decir no es cierto. Es decir, disculpe, yo lo digo así rotundamente, todo eso que se acaba de decir no es cierto. Acá el valor de la moneda en todo caso se defiende fortaleciendo la economía real. Las reservas, como su nombre lo indica, son reservas, no para guardar y para coleccionar y para sentarse arriba, sino para utilizarlas cuando hace falta. Ya están diciendo cosas que son falacias. La cantidad de reserva que se destinan a pagar deuda externa no la establecía ni la va a establecer el Banco Central. La fija el Parlamento en la discusión del presupuesto que le envía el Poder Ejecutivo. La cantidad de reservas que este año el Banco Central va a disponer para pagar deuda, ya están aprobadas desde el mes de noviembre, cuando tratamos el presupuesto y aprobamos el presupuesto nacional. Y eso se hará cada uno de los años. Así que es una falacia, se dicen cosas para meterle miedo a la gente. La caja, se van a usar alegremente los fondos. ¿Qué quiere decir usar alegremente los fondos? Estos señores no querían que se paguen la deuda externa con reservas, porque querían que volvamos a endeudarnos, sabiendo que para volver a endeudarnos teníamos que aceptar los condicionamientos que nos ponen los acreedores, porque sin pasar por la revisión del fondo y sin volver a someternos a las cartas de intención, que ya sabemos cómo terminan y que son las que ahora le están aplicando a Grecia, España, Portugal, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso que se acaba de escuchar es la verdad cháchara vieja que abusa de la mala memoria de la gente. Carlos Heller, muchísimas gracias. Gracias a usted, Víctor Hugo. Vamos a hacer una pausa y de inmediato estamos con ustedes con Telma y Nancy, además, a ver si le podemos poner también un poco de humor a todas estas discusiones. Pero insisto en lo que me permití decir en el comienzo. Me quedé con un tema, porque si no, me voy a sentir yo mal. No se me vaya así. Claro. Ley de entidades financieras. La Carta Orgánica del Banco Central está bien y nosotros la apoyamos absolutamente, pero nosotros tenemos un proyecto que en primer lugar parte de lo que hemos escuchado en algunos de los Twitter. La ley de la dictadura tiene que desaparecer. Barrer todas esas leyes que nos dejó la dictadura y el menemismo forma parte de una condición indispensable para construir y afianzar ese nuevo modelo que muchos creemos está en marcha y hay que seguir profundizando. Ahora sí, gracias. Ahora sí. La pausa y enseguida estamos con ustedes. Hemos pasado la medianoche y estamos aún en el aire. Ocurre que allá por las 5 de la tarde, el partido de Unión y Colón tuvo algunos inconvenientes, unas discusiones interminables para empezar, y eso fue atrasando la transmisión de fútbol que estaba haciendo Canal 9, después Impacto 9. Se los explico porque a lo mejor para algunos ha sido una sorpresa que el programa empezase tan tarde, 20 minutos después de la hora habitual. La razón está explicada y era inevitable que fuese así. Vamos a ir a nuestros amigos en el Twitter y de inmediato a Telma y Nancy para que a esta hora aflojemos un poco la tensión de las discusiones políticas para entrarle desde el humor. Julieta. Víctor Hugo, bueno, por supuesto estamos en vivo y tenemos muchísimos tweets. Vamos con el primero, el de Virginia Linares. Dice, qué lástima que en todos estos años no tratamos la reforma de la ley de entidades financieras de la dictadura. Fiumato tuiteó,
De acuerdo con Ferrer, no volvamos a endeudarnos, recuperemos, como decía Jaureche, los depósitos que no son de bancos, sino nuestros. Epstein tuiteó, a los gerentes de los bancos poco les importa el bienestar, nosotros lo aprendimos en 2001. Uno más de Linares, replantear el rol del Banco Central está bien, espero que no sea para avanzar sobre sus reservas para el pago de la deuda. El último, el de Epstein. Si en Europa sigue administrando el sector financiero, la crisis se profundizará. Quieren terminar con el estado de bienestar. Todos estos tweets en @BDL Víctor Hugo. Ahora sí, con Telma y Nancy. Por favor. Ay, ¿se terminó? ¿Terminó de hablar? ¿Paró de hablar? Sí, por favor, menos mal que terminó de hablar. Esto es por juntarse tanto con Chávez, con Fidel. 3 horas 20 habló, mi amor. Me pareció poquísimo. Ay, claro, y sí, ¿cómo no te va a parecer poco a vos? El país del piripipí es ahora este. Qué manera de decir números y que nadie entendía nada. La gente sabe, la gente la gente sabe. ¿Quién sabe, mi amor? ¿Quién sabe lo que son 1 billón de pesos? ¿Quién sabe eso? ¿Quién sabe? ¿Vos sabés lo que es 1 billón de pesos? Por favor, mi amor. Aparte habla de cosas. Lo comparó a él con Belgrano, mi amor. ¿Vos te lo imaginás a Néstor tirado con calzas en todas las escuelas secundarias del país? Con las calzas y la mano así como Belgrano. Por favor, mi amor, un horror, un horror. Y lo que le hizo al chico Macri, por favor. Lo que le hizo al chico Macri. Nefasto ese. Ay, por favor, qué nefasto. Ahora no se puede devolver nada. Yo voy, me compro un par de zapatos. ¿Sabes las cosas que yo devolví en el supermercado chino a la vuelta de mi casa que no me gusta pero venden en mal estado? Lo devuelvo. ¿Por qué él no puede devolver los subtes? A ver, si le quieren poner esa papa caliente, está muy bien que el chico los quiera devolver. Y aparte, la gente seria no habla 3 horas 20, Gladys, ¿eh? No. Fíjate cuánto dura un discurso de Piñeiro, un discurso de Macri, 10, 15 minutos, cortito y al pie como patada de chancho, porque la política hay que entenderla, mi amor, la política hay que entenderla. Me pongo tan mal, es que son tan insensibles, tan insensibles. Por favor. Yo le pegué tantas medias le tiré al plasma, mira. ¿Cómo medias? Y fui a buscar el cajón de mi marido y yo cagué a mediazos al plasma y decía, mentira, que alguien la pare. Y no la paraba, y pasaba la hora y tomaba pastilla. ¿Quién la va a parar si todo el mundo estaba aplaudiendo y llorando conmocionado con las palabras de la señora? Pobrecito. Bueno, ahora ya todos llora. le ponen palos en la rueda, todo. Ya llora, mi amor. Para ponerle un palo a la rueda hay que tener rueda. Este país no tiene infraestructura, no tiene rueda. Vos, discúlpame que te lo diga. Es el auto de los picapiedras, mi amor, este país. Vos que lees a Claudio María Domínguez, vos que sos tan inteligente que terminaste el secundario, que lees a Hoyo, a Bucay, a Pilar Sordo, por favor, decile de quién es la culpa de todo lo que le pasa a este país. ¿Cómo? ¿No sabe todavía? No. De la yegua. De la yegua, sí, señora, sí. Estoy acostumbrada a estar todo el día rodeada de cámaras. Antes, cuando salía de trabajar a las 6 de la tarde... Y hemos llegado al final, más allá de la hora habitual, Julieta. Exactamente, ya dimos las explicaciones pertinentes. Nos jugó en contra del fútbol, se dan cuenta lo que es el destino también justo a mí. Me vino a retrasar el fútbol, ese problema que hubo en Unión y Colón. Muchas gracias, Julieta, como gracias siempre, a vos, por esta Víctor compañía. Hugo. Gracias a los amigos que nos han acompañado desde el Twitter. Los estamos invitando para el próximo domingo, si Dios quiere. Hasta entonces.